Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo a través de este canal de YouTube, el canal de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, y que se transmite o se pone a su disposición o está disponible a partir de las 5 de la tarde todos los sábados. Todos los sábados a esa hora pueden ustedes encontrar el programa de cada semana, precisamente a las 17 en punto, es la hora en que lo subo a la página de YouTube y que por supuesto allí mismo pueden ustedes hallar todos los programas anteriores, que son bastantes ya. Está completo desde el año 2017 hasta nuestros días, así que son varios centenares de programas que están totalmente a sus órdenes en esta emisión que ya saben no es monetizada. Es por el gusto, por el placer de platicar de historia de México y por ello les agradezco infinitamente su presencia, su participación, su colaboración, sus mensajes, su apoyo decidido, porque este programa existe precisamente por todas y todos ustedes. Gracias a ustedes. Por supuesto, les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpanohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o bien los propios comentarios que permite el canal de YouTube de José Manuel Villalpando. Bienvenidas, bienvenidos, amigas y amigos, si les parece bien, vamos a iniciar el programa de hoy. Y en esta ocasión quisiera culminar el tema que iniciamos la semana anterior, la primera del año, cuando hablábamos del levantamiento, de la guerra de Chiapas, como se ha dado en llamar, como se le ha denominado, a este episodio histórico muy peculiar que ocurrió a partir del día 1 de enero de 1994, hace exactamente 30 años. Y digo que vamos a culminarlo porque déjenme hacer una pequeña especie de crítica histórica. La guerra de Chiapas, en realidad, militarmente hablando, no fue tal. Fue un levantamiento que fue rápidamente sofocado por las Fuerzas Armadas y que derivó en una especie de pacto, de acuerdo, que tuvo más de mediático, más de espectacular, más de una llamada de atención en que todo el mundo, literalmente todo el mundo se fijó en México, que un conflicto armado en el sentido amplio de la palabra. Sí, será llamado Guerra de Chiapas, pero es en realidad un pequeño levantamiento militar que, repito, fue rápidamente sofocado. Sin embargo, esto no quita la importancia histórica del episodio, que es lo que quisiera que platicáramos el día de hoy, simplemente recapitulando que el día 1 de enero de ese 1994, amanecimos los mexicanos y en realidad todo el mundo con la noticia de que en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, un grupo guerrillero que se autodenominó Ejército Zapatista de Liberación Nacional había tomado la ciudad de San Cristóbal de las Casas, también las poblaciones de Margaritas, de Ocosingo, algunas otras más por supuesto, y que habían hecho una especie de manifiesto de carácter socialista, anunciando que querían acabar con el ejército mexicano y con el gobierno mexicano en una especie de revolución socialista comunista al estilo particularmente de lo que había sucedido en Cuba años antes. Sin embargo, y esto es lo importante, al día siguiente, a través del vocero del propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el llamado subcomandante Marcos, cambió por completo la retórica, el lenguaje, la mística, el sentido, el objetivo de esta guerrilla armada que ya había tomado varias poblaciones y dejó de ser un movimiento socialista, una guerrilla, repito, para instaurar una especie de gobierno comunista en México, para transformarse en un movimiento reivindicador de los derechos indígenas. Y ese cambio que dieron, ese matiz, es absolutamente exitoso.
va a llamar la atención de propios y extraños, de, repito, todo el mundo, como lo decía yo hace un momento, porque entonces los ojos de toda la humanidad literalmente se volcaban hacia México, un país que en ese momento, ese 1 de enero de 1994, formalmente ingresaba a lo que podrían llamarse los países en desarrollo o desarrollados del primer mundo, porque ese mismo día, esa fecha, entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y por supuesto los mexicanos estábamos de plácemes porque ya éramos del primer mundo, y de pronto pues no, una guerrilla que reivindicaba los derechos indígenas tradicionales hacía su aparición en el escenario mexicano y mundial, y pues todo cambió a partir de ese momento. Decía yo al principio que no es una guerra específicamente, aunque así se la ha denominado, porque las acciones militares en realidad duraron muy poco tiempo, 9 días para ser exactos. Habían comenzado con la toma sorpresiva de algunas poblaciones en Chiapas, particularmente San Cristóbal, Ocosingo, Las Margaritas. Los guerrilleros habían instalado su cuartel general en un lugar que llamaron, por supuesto, Guadalupe Tepeyac, un nombre muy, muy mexicano, muy simbólico, y a partir de ahí el ejército mexicano comenzó, pues, a combatir. Habían sido tomados por sorpresa porque era 1 de enero, día de asueto, muchos soldados estaban francos, pero en cuanto ya regresaron a sus cuarteles, comenzó poco a poco la ofensiva del ejército mexicano, que en 9 días tenía ya perfectamente bien reconquistadas las principales plazas, ya había aislado y había expulsado a la montaña, a la selva, a los guerrilleros, y el general Antonio Rivielo Bazán le pudo informar al presidente Carlos Salinas de Gortari que estaba ya totalmente dominada y controlada la situación, y a punto ya de dar el golpe final a la guerrilla zapatista de liberación nacional. Esto es militarmente lo que aconteció. Una nota digna de tomarse en cuenta es que comentábamos la semana anterior que en esta ofensiva del ejército mexicano, mucho mejor armado que los zapatistas, participó también nuestra Fuerza Aérea en el único combate que ha tenido después de su incursión en la Segunda Guerra Mundial, allá en 1945. La Fuerza Aérea Mexicana no había vuelto a participar en combate alguno, salvo aquí, en Chiapas, cuando precisamente el actual Escuadrón 201 más el Escuadrón 205, que volaban aparatos ya Pilatus de origen suizo, lanzaron cohetes, rockets, bombardearon, que es la palabra exacta, no con bombas, con cohetes, las posiciones zapatistas, y pues esto va a marcar la aparición también en estos combates de nuestra Fuerza Aérea Mexicana. Pero en fin, lo importante es que, decíamos la vez pasada, simplemente para recapitular, la parte militar terminó en 9 días. Fueron necesarios 9 días, breves 9 días, a pesar de que hubo algunos combates violentos, como en Ocosingo, donde sí se llegó a contabilizar 15 soldados mexicanos fallecidos, pero con 9 días bastó para que, repito, el general Rivielo Bazán, secretario de la Defensa Nacional, le informara al presidente Salinas de Gortari que estaba la situación totalmente controlada y dominada, y el presidente entonces tomó la decisión más importante en esta guerra: suspender unilateralmente las hostilidades. Es decir, el gobierno mexicano, el ejército mexicano, dejaría de combatir. Ya no sería una guerra. Pactar con los sublevados, con los levantados, con la guerrilla. ¿Es una rendición militar? Pues sí, en realidad sí. El ejército mexicano tenía todas las de ganar, ya había dominado el territorio, tenía, repito, mucho mejor armamento, más disciplina, más entrenamiento que los propios guerrilleros, que eran indígenas, embosados con pasamontañas, con el rostro cubierto, con armas, algunas modernas, otras muy antiguas, escopetones, algunos simplemente con pistolas, otros con machetes. Pero la disciplina militar, el entrenamiento, el adiestramiento, la capacidad de fuego de nuestros soldados se impuso muy pronto, y en 9 días había quedado culminada la ofensiva. La guerra estaba ya liquidada, el ejército mexicano había vencido, pero el presidente Salinas prefiere la vía política y decide este alto
al fuego unilateral. Esto ocurriría el día 9 de enero, así que fueron simplemente 9 días. Eso sí, el impacto mediático nacional e internacional fue enorme, que es quizás la razón que llevó al presidente Salinas de Gortari a unilateralmente dictar la suspensión de hostilidades, cosa que inmediatamente obedeció el ejército mexicano, porque ese es el mando, la orden que les dio su comandante supremo, el presidente de la República. Así que la guerra culminó en breves 9 días. Lo importante de la guerra es en realidad el trasfondo, el escenario, los actores protagónicos que en ella participan, ya veremos cómo, y naturalmente el resultado. Si el objeto de la guerra finalmente, después de este fallido intento socializante que lanzaron los zapatistas, fue la reivindicación indígena, se consiguió, ¿eh? Se consiguió, pero en una manera paradójica. Se elevó a rango constitucional las conquistas chiapanecas, pero esto significa, paradójicamente, un retorno al pasado colonial. Sí, regresamos al pasado en materia de derechos de nuestras comunidades y pueblos originarios. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque de esta semana del programa correspondiente a este día, en el que estamos continuando la historia de lo que sucedió en Chiapas, de la llamada guerra en Chiapas o comedia chiapaneca, como ahorita veremos, y que finalmente el éxito que tuvo se debió a varios factores, uno de ellos la atención mediática que todo el mundo occidental le dio a nuestro país y particularmente la atención que en todas partes despertó un interés enorme porque en México se estaba realizando un levantamiento indígena reivindicador de sus derechos. La guerra, militarmente hablando, ya lo platicábamos el bloque anterior, se resuelve en 9 días con una victoria indiscutible del ejército mexicano, mejor preparado, mejor armado. Pero finalmente lo que importa aquí es la política, la visión que tuvo el presidente Salinas de Gortari de detener las hostilidades por el efecto publicitario que estaba ocasionando esto en todo el mundo, cuando México, ese mismo día de lanzamiento, ingresaba, como ya lo platicábamos, al mundo desarrollado, el primer mundo, porque ese día también entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Así que por una parte nos sentíamos un país desarrollado y por otra parte este levantamiento guerrillero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional nos hacía recordar que en México todavía había muchas carencias, muchos atrasos, mucha discriminación, mucha pobreza y que estaban vivas las comunidades y pueblos originarios, al menos allá en Chiapas. Bueno, ahora lo importante, vamos a hablar ya del fondo del asunto, que es quizás lo más interesante. Primero, recordemos el escenario de esta guerra o de esta comedia. Es Chiapas, el estado de Chiapas. Una entidad federativa de la República Mexicana que tiene una mayoría de población indígena, originaria en términos modernos, particularmente en la zona de las montañas y de las cañadas, que es en donde se asientan los pueblos originarios, especialmente de 3 naciones: los tzetzales, los tzotziles, los tojolabanes y varias otras más, pero los más afectados eran ellos, o los protagonistas eran ellos. Una población, repito, mayoritariamente indígena. Hay, por supuesto, población blanca y mestiza, asentada en las principales ciudades como en la capital, Tuxtla, pero especialmente en San Cristóbal de las Casas. Y es un estado de la República Mexicana que tiene varias características, algunas históricas que ahorita platicaremos, pero otras físicas y de recursos naturales que lo hacen particularmente importante. Recordemos todos que Chiapas es, además, por su característica de la tierra, quizás el territorio más fértil y apto para la producción de café, que es quizá
el producto de exportación más importante de Chiapas. Hay fincas cafetaleras, plantaciones de café enormes y es, repito, la riqueza natural número uno que al día de hoy sigue todavía produciendo ingresos para los chiapanecos. Claro, hay chiapanecos propietarios privados blancos y hay también chiapanecos originarios que tienen sus propiedades comunales y todos producen café. Es la riqueza, el producto más importante para la venta, para el consumo, para la exportación, para obtener ingresos en Chiapas. También recordemos algo fundamental de Chiapas, que es el estado con mayor riqueza hídrica, fluvial, los ríos chiapanecos, que son importantísimos para la generación de energía eléctrica a todo el país. Este es un dato fundamental. Es el estado que produce más energía eléctrica de nuestra patria. La energía que ahí se produce, en las grandes presas, como en Chicoacén y todas estas enormidades de presas, pues ayuda a alimentar de energía eléctrica a nuestro país. Es importantísimo estratégicamente hablando para la supervivencia mexicana porque allí, repito, se genera una gran proporción de energía eléctrica. Y además, algo que también se sabe, que no ha sido explotado abiertamente y en forma masiva, también sabemos que en Chiapas hay una reserva natural de uranio. Este material radioactivo, combustible radioactivo, peligroso también, pero por una parte generador también de energía, que es la energía atómica. Bueno, en uranio hay depósitos naturales de este mineral ahí en Chiapas. Así que estamos hablando de un estado económicamente muy importante, aunque eso sí, la riqueza no se ha distribuido equitativamente. Eso dejémoslo claro y que quede perfectamente bien establecido porque va a ser parte de la razón de este alzamiento, la mala distribución de la riqueza. Miren, la propia geografía y la orografía y la hidrología chiapaneca lo volvieron durante mucho tiempo inaccesible al territorio de Chiapas. No llegaron los mayas, no los conquistaron, ni a los tzotziles, ni a los tetzales, ni a los tojolabales. Tampoco llegaron los mexicas aztecas. No pudieron, no entraron a Chiapas. Fueron naciones originarias que se conservaron de alguna manera separadas de las grandes civilizaciones maya y azteca, y solamente los españoles, que son los que penetran y entran, logran sojuzgarla y conquistarla. Y de inmediato, los españoles iniciaron una política, como lo hicieron en todo el continente, de explotación y misericordia en los indígenas, que dará lugar a que en Chiapas sea el escenario donde aparece una de las grandes figuras de la historia a partir de la conquista española y que se va a caracterizar por su defensa enconada por los derechos indígenas, por los derechos de los pueblos originarios. Y me refiero al primer obispo de Chiapas, Fray Bartolomé de las Casas, que como todos sabemos es un enconado, acérrimo defensor de estos derechos de vida, de vivir como quisieran, de la cultura, de finalmente lo básico, que es el derecho a que los indígenas chiapanejos pudieran ser libres, libres de la dominación española, libres de la tutela terrible que les querían imponer, de la explotación, de la esclavitud. Recordemos que el propio Fray Bartolomé, que algún día haremos un programa especial sobre él porque vale la pena, fue hasta España para hablar con el propio rey Carlos I y V de Alemania para exponerle el terrible caso de la situación tan ofensiva, tan agravante, tan injuriosa que vivían los chiapanecos, y el rey, haciéndole caso, va a dictar una serie de medidas protectoras que tutelan, que cuidan a los indígenas, entre otras, las más importantes, que siguiera prevaleciendo el fuero indígena, es decir, la posibilidad de que los indígenas entre sí dirimieran y resolvieran sus conflictos, es decir, su propia justicia
conforme a sus leyes particulares tradicionales y además también los usos y costumbres para elegir a sus gobernantes, dotándolos de propiedad comunal, que ya hemos hablado de este tema alguna vez, la propiedad comunal. El rey de España decidió ratificar la tenencia de la tierra, de las propiedades que los indígenas mexicanos y chapanecos en específico mantenían de manera comunitaria. Ellos no conocían la propiedad privada, conocían la propiedad comunal, que es de todos. La tierra es de cada pueblo, de cada barrio, de cada comunidad. Y el rey decidió ratificar eso. Es decir, a partir de la conquista y de la acción directa, empeñosa de Fray Bartolomé de las Casas, el rey le otorgó a los indígenas en toda América, de México y especial de Chiapas, la titularidad comunal de sus tierras. Este es un elemento importantísimo. El rey reconoció que los pueblos eran dueños de sus tierras comunales, que trabajaban de manera colectiva, así como les otorgó el derecho de juzgarse con sus propias leyes tradicionales y también el derecho de elegir a sus propias autoridades según su sistema propio de usos y costumbres. Esto lo consigue Fray Bartolomé de las Casas y esto mismo va a sobrevivir esta circunstancia, curiosamente hasta la reforma liberal de Benito Juárez, que ya sabemos, acaba con la propiedad comunal y que don Porfirio después, a través de la ley de desamortización de tierras de las comunidades y de la ley de apeo y deslinde, van a dividir la propiedad indígena y la van a obligar a que los pueblos la vendan a empresarios privados, a particulares. Así que el liberalismo mexicano acaba con la manera de vivir de 350 años desde la época colonial y medio siglo del siglo XIX, y entonces comienza el sufrimiento de nueva cuenta de los chiapanecos, habitantes originarios, que ahora se volverán literalmente pues trabajadores a vil precio de los hacendados que compraron sus tierras. Así que la gran desgracia para los chiapanecos en términos históricos fue el liberalismo y ahora el comandante Marcos y el ejército zapatista trató de revertir eso para regresar al pasado colonial, como lo vamos a platicar en unos momentitos más. No se vayan. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana. Continuamos platicando acerca de la guerra o comedia que ocurrió en Chiapas hace exactamente 30 años. Y déjenme avanzar un poquito más. También Chiapas tiene una característica que es notabilísima. Hay una coexistencia de religiones muy, pero muy importante, pero además muy polémicos entre ellos. Hay católicos, muchos, pero los católicos allá están divididos en dos facciones. Los católicos tradicionales, los llamados coletos, y los otros católicos que son de alguna manera seguidores protagónicos de la teología de la liberación. Así que tenemos dos grupos de católicos que incluso se han enfrentado entre sí. Pero también hay una denominación protestante importantísima que fue llevada allí por el famoso Instituto Lingüística de Verano norteamericano, que difundió los ideales protestantes y que logró captar una muy buena cantidad de habitantes originarios que pertenecen a esta denominación religiosa, que tiene algo importante, ¿eh? Les hizo ver a las indígenas mexicanas, a las habitantes originarias allá en Chiapas, el derecho que tienen a que su marido no se emborrache, no las golpee y no tenga muchas otras esposas, cosa que los católicos no han impedido, ¿eh? Tal cual hay que decirlo. Entonces, esto va a lograr que tenga una gran cantidad de seguidores estas denominaciones protestantes. Y si a esto le agregan ustedes los ritos tradicionales de magia, de hechicería un poquito, de convivencia con el catolicismo más la religión tradicional sincrética, que se traduce como por ejemplo en San Juan Chamula, los chamulas,
que hacen una serie de ritos y pases mágicos combinando dentro del templo católico los ritos propios prehispánicos, pues nos da por resultado una literal, perdónme la palabra, una ensalada religiosa tremenda que es muy, muy explosivo. Los grandes enfrentamientos, inclusive entre los propios católicos, los tradicionales, más los que siguen a la teología de liberación, han sido muy, muy fuertes y enconados. Bueno, este es el escenario, este es Chiapas, el Chiapas donde ocurre exactamente hace 30 años este levantamiento. Ya el otro día, hace 8 días, iniciamos platicando quiénes son los protagonistas protagónicos, valga la redundancia, los estelares de este movimiento. Primero, por supuesto, el propio presidente Salinas de Gortari, a quien de plano le explotó este levantamiento armado en el momento de su último año de gobierno, cuando pensaba que había culminado su obra con precisamente la firma y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, y él pensaba, creía que ya México era parte del primer mundo, le revienta literalmente en la cara este levantamiento indígena. Es un golpe muy fuerte a la política del presidente Salinas, quizá por eso prefiere mejor detener la guerra y no exterminar a los zapatistas para pactar mejor con ellos y lograr una salida honrosa ante el público internacional que está mirando a México. Y esto hará pues que el presidente Salinas decida suspender las hostilidades e iniciar las negociaciones. Por el otro lado, hay dos protagonistas fundamentales del lado chiapaneco. Naturalmente, el subcomandante Marcos, un hombre que oculta su rostro con un pasamontañas, pero que aparece vestido con un atuendo semimilitar, incluso con aparatos de radiocomunicación, fumando una pipa. Él es un muchacho blanco, Rafael Guillén, ya se sabe después, que estudió con los jesuitas y que se metió de guerrillero y acabó dirigiendo, literalmente dirigiendo la guerrilla al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y convirtiéndose además en su vocero, en su representante, dando discursos muy hermosos, con palabras literarias. A veces nadie las entendía, pero él hablaba y hablaba y hablaba. Y esto le provocó una atención mundial porque todo el mundo quería verlo, oírlo, entrevistarlo, pasarlo a saludar, y se va a transformar en un personaje mundial. Su misma fotografía comenzó a circular por todas partes, así embosado, con su cachucha, con sus cananas, con su pipa en la boca, solamente se le ven los ojos, y pensaban que podría ser una especie de segunda versión de aquella famosa imagen del Che Guevara. Ahora había un nuevo líder protagónico popular de las causas más justas, que era el subcomandante Marcos. Un hombre, repito, esencial para poder entender lo que sucedió en Chiapas, porque él es el caudillo protagónico. Pero hay otro más, quizá más importante, el obispo Samuel Ruiz, obispo titular de San Cristóbal de las Casas, un teólogo brillante, seguidor, totalmente adepto a la teología de la liberación. Esta que busca la reivindicación de los pobres y en este caso de los habitantes originarios. Él de alguna manera es el líder intelectual y moral del movimiento. A él el gobierno mexicano lo va a buscar para que sirva como mediador también, aunque es en realidad una de las partes, y es un personaje fundamental para entender la situación chiapaneca. Él, promotor de la teología de la liberación, es precisamente quien auspicia los conflictos con la comunidad blanca del propio San Cristóbal, los coletos, que son católicos tradicionales, que tiene por supuesto discrepancias muy serias con ellos. Él es el que forma a una serie de emisarios indígenas a los cuales catequiza y los manda a multiplicar el mensaje evangélico conforme a la teología de la liberación. Es pues el dueño del escenario en realidad, el dueño teológico. La acción militar corresponderá a los zapatistas, pero él es el ideólogo de esta reivindicación popular indígena. Naturalmente también es protagonista el propio general secretario de la Defensa, Ribillo Bazán, o el general comandante de la región militar de Chiapas, Miguel Ángel Godínez, que van a participar
por supuesto cumpliendo con su deber para enfrentar a los que ellos llamaban transgresores de la ley, hasta que recibieron la orden de su comandante supremo de detener las hostilidades. Y hay un último protagonista importantísimo, Manuel Camacho Solís, que todos recuerdan cuál es su papel: desairado, el ofendido, muy indignado, porque no fue electo designado precandidato del PRI a la presidencia. Decidió hacer un berrinche, ya lo platicamos aquí en alguna ocasión con los perdedores de las precandidaturas, y en lugar de apoyar al presidente Salinas y al candidato Luis Donaldo Colosio, Camacho protagoniza un incidente de falta de disciplina partidista, pero aprovecha la circunstancia para que, con la guerra de Chiapas, volver a los escenarios, porque le pide al presidente de la República ser designado comisionado para la paz. Es él el que logra el alto al fuego, el que logra negociar con Samuel Ruiz y con el subcomandante Marcos. Hay fotos de ellos tres abrazándose. El que hace finalmente una labor política de apaciguamiento. Claro, él tiene una finalidad: a ver si le toca la presidencia. Claro, no va a contar con otro acontecimiento fundamental de este año 1994, hace 30, que será el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que en su momento platicaremos aquí en el programa, si Dios lo permite, pero que, mientras tanto, en Chiapas, Manuel Camacho le roba protagonismo al propio candidato presidencial Colosio, y esto un tanto cuanto con el aval del presidente Salinas. Así que están en juego los intereses verdaderos de los habitantes originarios, quizás representados por Samuel Ruiz, los intereses mediáticos del comandante Marcos, los intereses políticos económicos del presidente Salinas y los intereses vilmente personales de Manuel Camacho Solís, que están en juego. Por supuesto, el elenco, el reparto, la carne de cañón, tristemente. Las comunidades indígenas de tzotziles, tzetzales, tojolabales, que efectivamente se levantan en armas. Todos portan algún tipo de pasamontaña o paliacate cubriéndose el rostro. Van armados, algunos con fusiles modernos que les traen los extranjeros, otros con escopetas viles, otros con machetes. Por otra parte, los soldados mexicanos que les toca combatir allí, perfectamente bien adiestrados, bien equipados, con suministros suficientes. Pero hay además un tercer elemento protagónico de reparto, que son centenares, quizás miles de extranjeros que vienen a apoyar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, algunos o algunas atraídos o atraídas por la figura del subcomandante Marcos, que se convierte en una especie de ídolo popular juvenil, otros por ideales de liberación, de lucha contra el Estado capitalista, otros por la emoción de participar en un levantamiento indígena. Miren, Chiapas estaba llena, como está el día de hoy, de extranjeros, particularmente europeos, franceses, belgas, alemanes, italianos, a tal grado que todo el mundo está estudiando a Chiapas desde hace muchos años, y había un chiste en aquel tiempo que decía que la familia indígena chiapaneca tradicional es un padre, la madre, los hijos y el antropólogo belga o francés, porque están integrados a las familias. En alguna ocasión, hasta un helicóptero descendió sorpresivamente y los belgas, los franceses, apenas tuvieron tiempo de ponerse los pasamontañas para disimular que eran soldados zapatistas. Bueno, hasta la esposa del presidente de Francia, Daniel Mitterrand, esposa de François Mitterrand, a través de su propio hijo, mandaron armas a Chiapas, y la organización cristiana católica tradicional Cáritas, de origen alemán, también financió al movimiento. Así que los extranjeros estaban metidísimos en este asunto chiapaneco y aquí estuvieron participando. Pero de esto platicamos, amigas y amigos, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana, programa dedicado a explicar, a recordar, a evocar lo que sucedió en Chiapas hace exactamente 30 años, que ha sido dado en llamar guerra, la guerra en Chiapas. Yo ya me pregunto y me cuestiono si esto fue en realidad una guerra, porque militarmente, ya lo explicábamos hace rato, pues no es para tanto, es un levantamiento que fue sofocado en realidad con rapidez, en tan solo 9 días.
Pero la repercusión mediática, que esto es lo importante, que vinieron reporteros, cámaras de televisión de todo el mundo occidental para filmar lo que sucedía en Chiapas, para entrevistar al subcomandante Marcos, para obtener noticias, pues esto va a ser un acontecimiento a nivel de todo el orbe. Esto va a ser sumamente importante. Pero sin embargo, no es una guerra en el sentido estricto de la palabra, aunque haya habido combates, aunque hayan existido enfrentamientos militares entre soldados del ejército mexicano y los guerrilleros zapatistas, que rápidamente fueron desalojados de las posiciones que habían ocupado. Aunque la Fuerza Aérea Mexicana haya bombardeado, rociando con cohetes las posiciones zapatistas, en realidad no es una guerra. ¿Qué fue? ¿Una comedia? ¿Una opereta quizá? Coexisten razones muy sólidas para decir que hay un argumento justo, la reivindicación de los derechos indígenas. Pero al mismo tiempo también hay una coincidencia pasmosa de otro tipo de razones que no tienen nada que ver con la justicia y la causa de los habitantes originarios, como por ejemplo el protagonismo excesivo del subcomandante Marcos, o quizá, peor aún, lo más grave, el excesivo protagonismo y presencia de Manuel Camacho Solís, frustrado precandidato a la presidencia de la República, dolido y ardido porque no lo benefició el dedo del elector presidencial y porque aspiraba, quizás soñaba todavía en ser el salvador y el que resolviera la crisis chapaneca para aspirar nuevamente a la presidencia de la República en detrimento del candidato Luis Donaldo Colosio. No sabemos exactamente cuánto influyó en Colosio, en la parte, digámoslo así, un tanto cuanto depresiva de su campaña, el que Manuel Camacho estuviera todos los días en los titulares de los periódicos, de la radio y la televisión, resolviendo, según él, el conflicto chiapaneco. No sabemos hasta dónde pudo haber llegado esta guerra intestina dentro del PRI, tolerada de alguna manera por el presidente Salinas, aunque él dijo en una especie de chistorete, cuando le preguntaban quién era el verdadero candidato, él dijo, no se hagan bolas, el candidato es Colosio, pero todo el mundo estaba mirando a Camacho. En fin, esta coincidencia, coexistencia, convivencia de diversas razones de toda índole, desde las muy justas de los derechos indígenas hasta las muy privadas de Manuel Camacho, son el escenario, el cóctel en el que se desarrolla esta llamada Guerra de Chiapas, que concluyó, aunque al día de hoy sigan activos los zapatistas, acaban de aparecer hace unos días para conmemorar el 30 aniversario de su levantamiento, siguen oponiéndose a muchas cosas, pero consiguieron algo fundamental, y aquí sí, déjenme decirlo con todas sus letras. Lograron que se modificara, que se reformara nuestra Constitución, cuando finalmente pactaron con el gobierno mexicano en los famosos acuerdos de San Andrés Larrainzar, una serie de conquistas para ellos, esto es lo peculiar, que van a reformar la Constitución, pero que en realidad, decía yo en el primer bloque, constituyen un retorno al pasado, regresar al pasado colonial mexicano, así de terrible. ¿Qué consiguieron en San Andrés Larrainzar? Los comisionados del gobierno mexicano y los representantes zapatistas de los indígenas se comprometieron, como lo hicieron, a reformar nuestra Constitución para dar un trato de protección, de tutela a las comunidades indígenas en nuestro país. Efectivamente, se incluyeron una serie de conceptos en nuestra Constitución, en el artículo 4, que constituyen, mirándolo bien, un retorno al pasado. Tal parece que los representantes del ejército zapatista y de los indígenas lo que deseaban es volver a la manera de vida como los habitantes originarios fueron protegidos por la corona española por órdenes del rey gracias a la lucha de Fray Bartolomé de las Casas. ¿Qué les concedieron? Tres cosas fundamentales. La titularidad de sus tierras, tal
y como estaban antes de la Guerra de Reforma en México, tal y como estaban antes de la Ley de Desamortización de Tierras de Comunidades dictada por el gobierno liberal mexicano en 1855 y 56. Los indígenas mexicanos querían volver a ser titulares colectivamente, de manera comunal, de sus tierras, y eso se los concede la Constitución. Ahora pueden disponer, disfrutar de sus tierras de manera, repito, comunal, como lo hicieron entre 1521 y 1855, que fue la tutela que les otorgó el rey de España. Segundo y muy importante, los pueblos originarios tienen derecho a una vida política propia autónoma, tal y como se vivía en la época colonial, y con la posibilidad de elegir ellos directamente a sus autoridades conforme a sus usos y costumbres, es decir, a sus leyes ancestrales. Esto implica, naturalmente, entre otras cosas, en que pues, los caciques locales se perpetúan en el poder y se lo transmiten a sus hijos, pero es lo que pidieron, vivir como se había vivido los 350 años de la época colonial y los primeros del siglo XIX, porque pidieron, y así está consignado en la Constitución, el derecho de elegir a sus propios gobernantes conforme, repito, a sus usos y costumbres. Y también el derecho de dirimir, de resolver sus conflictos, sus problemas entre ellos, conforme a un sistema de justicia también basado en los usos y costumbres, lo cual significa, y lo aclaro de una vez, que en esta protección que les da la Constitución, quienes han salido perdiendo son las mujeres indígenas, porque todos sabemos que los usos y costumbres de las comunidades originarias les conceden un lugar de minoría, como si fueran cosas, pertenencias de los varones. En Chiapas, los estudios antropológicos actuales todavía demuestran que existe una serie de derechos arcaicos, como por ejemplo que la esposa tiene que estar sujeta a la obediencia, enseñanza, entrenamiento y supervisión de la suegra, por ejemplo, entre otras muchas cosas como son la venta de niñas, que sabemos existe entre las comunidades originarias. Pero bueno, es lo que pidieron. Es curioso, es un movimiento en finales del siglo XX, en 1994, que se alza con la exposición mediática que le dan los medios de comunicación de todo el mundo para que finalmente atraigan la atención de la humanidad entera, se conviertan en figuras importantísimas los líderes, como en este caso el subcomandante Marcos, para que resultado final sea pactar con el gobierno un retorno al pasado en materia de protección a los derechos indígenas, lo cual es muy válido, pero casi los condenan a la inmovilidad. No se toma en cuenta que la cultura es progreso y que estas comunidades indígenas que ya estaban en el albor del siglo XXI los regresan a una forma de vida de hace 300 años. A lo mejor es lo correcto, no lo sabemos. Quizás nosotros en nuestra posición de vivir en una ciudad metropolitana como la capital, vemos las cosas de manera muy diferente, pero ellos quizás lo que quieren precisamente es vivir en este aislamiento, en esta independencia autónoma, en esta manera de estar aparte del mundo y ser dueños comunalmente de sus propias tierras, pero eso sí, la Constitución también le asigna al gobierno federal la obligación de atender las necesidades básicas de la población originaria, como son las cuestiones de alimentación, de salud, de educación y de vivienda. Así que literalmente regresaron a la protección que les había otorgado el rey de España. Y esto ocurre con un movimiento que sucede, repito, a finales del siglo XX, que es moderno a todas luces en cuanto a su difusión mediática, pero que sin embargo pide un retorno al pasado. Es estas contradicciones históricas mexicanas interesantes, pero lo importante es que esta guerra en Chiapas, o esta comedia en Chiapas, marca un inicio de año de lo que ocurrió hace 30 años en México,
importantísimo con una serie de sucesos que tendremos, si Dios lo permite, que ir platicando en este programa, como son la firma del Tratado de Libre Comercio, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, la aparición de Ernesto Zedillo, hasta la toma de posesión y el error famoso de diciembre que atrajo una auténtica desgracia económica sobre nuestro país. Pero Chiapas, con Chiapas se inicia ese año trágico de 1994 con esta guerra o comedia en la cual, pues, México vuelve a estar en el escenario internacional porque todos los ojos de todo el mundo nos están mirando. Gracias, amigas y amigos, por su atención y si Dios lo permite, aquí seguimos platicando la próxima semana. Pásenla muy bien. Hasta la próxima.